Vamos a centrarnos ahora de forma más específica en el marco europeo. Para ello contamos con la presencia de Enrico Turrin. Él es de Milano, licenciado en Ciencias Económicas y después de ocupar diversas posiciones en organismos internacionales entró a formar parte como economista en la Federación Europea de Editores, de la que es subdirector desde el año 2013. Enrico es otra de las personas amigas del Foro Medita, repite nuevamente su presencia, hace el esfuerzo de hablarnos en castellano, así que Enrico, gracias y bienvenido. Pues muy buenos días, buen día Totom, y bueno, no es tampoco gran esfuerzo, soy medio colombiano, así que algo hablo. Y de hecho un saludo a todos los amigos de América Latina, porque si en serio están escuchándonos en directo, es decir, se levantaron a las 4 para escucharme, ojalá que les merezca la pena, pues. Y pues, de nuevo, muchas gracias por tenerme aquí. Es siempre un placer y un gran honor. Gracias al Gremi, a la universidad y a todo el mundo y a ustedes por estar aquí. Y pues le voy a dar un pocas más de piezas de este rompecabezas que ya Ignacio y Rudy empezaron a dibujar y a ver qué imagen saldrá al final. Verán ustedes sobre todo. Mi presentación tendrá una mitad dedicada a datos, una versión muy sintética de lo que luego haré en Frankfurt el mes que viene, y una mitad dedicada a los retos a los que se enfrenta el sector editorial, sobre todo en sus últimos años, de hecho, grandísima transformación, a ver qué está pasando, para dónde vamos. Yo no lo sé, pero por lo menos sé qué preguntas creo que deberíamos ponernos, y los editores sobre todo deberían ponerse. Bueno, una palabra para recordar que la Federación de Editores Europeos que represento, bueno, somos los representantes de la gran mayoría de editores en Europa, tenemos 31 miembros en 30 países, incluso lógicamente la Federación de Gremios de Editores de España, así que llevamos casi 60 años, no yo personalmente, pero la Federación por ahí, ojalá, espero que se vea, y representamos a través de nuestros miembros más de 6.000 editoriales en Europa, así que prácticamente la gran mayoría del mercado está representada. Datos. Tenemos una visión, nosotros cada año recopilamos cuestionarios y le preguntamos a nuestros miembros qué tal va el mercado, y aquí veis en los últimos 20 años los ingresos netos de editores. Nada sorprendente respecto a lo que ya pues, nos dijeron nuestros colegas. En 2017 el mercado alcanzó el de entonces récord, nivel récord de 24.000 millones y medio de euros de ingresos netos, sector editorial en Europa, esos ingresos netos de editores por venta de libros. Llegó la crisis económica 2007-2008 y a lo mejor otros factores. Por ejemplo, la llegada de Amazon y del Kindle. Puede ser, no lo sabremos por seguro, pero quién sabe. Y el sector se quedó una década más o menos, o algo más, con una cierta estagnación. Los ingresos más o menos quedaron estables hasta que llegó la pandemia. El año mismo de la pandemia empezó, que parecía que iba a desaparecer el sector, evidentemente, librería cerrada, todo el mundo en casa, nadie podía comprar nada, desastre. Acabamos con una pérdida global de un 1, a lo mejor 2%, lo que no es nada mal, pensando a lo que parecía ya de abril, mayo de 2020. Pero claro que la pandemia también introdujo unos cuantos problemas en el sector que todavía no hemos resuelto. Luego, 2021, recuperación enorme, el crecimiento de un año individual más grande que hubiéramos visto, 6-7% más. ¿Por qué? Porque la gente podía comprar libros y era prácticamente la única cosa que podían hacer. Así que la gente estuvo leyendo un montón en 2021. ¿Qué pasa? ¿Ganamos nuevos lectores o qué? Parece que fueron más que todos los lectores que ya eran lectores fuertes, que leyeron incluso más
que antes. Más o menos lo que parece resultar de los datos. Bueno, claro, hubo una gran recuperación de facturación, pero desde entonces, aunque año tras año haya seguido subiendo un poquito la facturación, no han subido en la mayoría de los casos las copias vendidas. Lo veremos en un segundo porque una cosa, bueno, de los últimos 3 años lo que llevamos como mensaje en el resto de Europa, y vamos a ver otro mensaje de hoy, es que España por alguna razón está en una situación un poco excepcional, en positivo. Y porque llevamos 3 años con ingresos que suben un poquito porque los precios suben, pero las ventas no suben. Y así que algo, de nuevo, hay que ponerse algunas preguntas. Y cuando introduzcamos la inflación en este cuadro, vamos a ver que a lo mejor hay algún problema. Porque creo que no hace falta comentar. Esto es, entonces, lo que hice fue tomar los ingresos netos y aplicar un factor de inflación, la inflación general. Es decir, no es un método súper científico, pero justo para dar la idea que sí, nominalmente ya estamos a los niveles más altos de la historia en Europa de ingresos de facturación por venta de libros. Ya vamos hacia los 25.000 millones de euros de ingresos netos, pero si quisiéramos comparar de verdad y aplicar una tasa de deflación por la inflación que hubo en estos años, que sobre todo en años de crisis energética fue muy alta, la facturación real está más alrededor de los 15 que de los 25.000 millones de euros. Así que a lo mejor algún problema lo tenemos. Número de títulos fue creciendo casi todo el tiempo hasta llegar a un récord de casi por ahí 610.000 nuevos títulos en 2016. Luego un poco de estabilidad, bajó el número de títulos evidentemente durante el COVID. Parece que nos vamos estabilizando sobre un nivel más cercano al que tuvimos en el año del COVID. Quiere decir, como comentaba Rudy, que ya los editores están intentando racionalizar el número de títulos, o es un efecto más exógeno de presión que bueno, limita la posibilidad de tener nuevos proyectos. Y de nuevo, tienen que tener en cuenta que mis datos son sobre todo por el lado de la edición tradicional, es decir, todo ese mundo nuevo de que hablaba Rudy no queda capturado por los datos que tengo de la edición tradicional. Así que hay todo un nuevo mundo que se está desarrollando que es más difícil de capturar en los datos. Se venden todavía unos 2.500 millones de copias de libros cada año en Europa, que es una cosa bastante positiva, pero de nuevo, el número total de copias en casi todos los mercados más importantes va bajando en estos años. Y de nuevo, los precios, entonces ahí ves, de 2003 a 2024, la inflación general en Europa ha subido un 64%, mientras el precio medio de los libros ha subido un 38%. Es decir, van sí subiendo evidentemente los precios de los libros porque tienen que de alguna manera adaptarse a los trends de la economía, pero el precio de los libros no sube tanto cuanto la inflación general. Y esto es parte de esta imagen que tenemos de la inflación que se ha comido una gran parte de los ingresos de los editores en estos últimos años. En 2024, aquí un poco el detalle, me encantan mis mapas de colores, una de las cosas que me gusta más hacer. Pues vemos como vimos también con los datos de Nielsen, más o menos mercados estables, más 2, 3, 1% por aquí, menos 1, 2, 3% por ahí, con un par de excepciones. Polonia, de vez en cuando tengo datos, pero bueno, ahí nunca se sabe. Y España y Portugal, por el lado ibérico, donde
parece que todavía la aceleración de la pospandemia no se ha terminado, afortunadamente. Muy interesante ver la comparación con 2019, el famoso último año normal, y ahí vemos que sí, los ingresos evidentemente han subido un montón respecto a 2019, gracias sobre todo a que en 2020 no estuvo tan mal como lo temíamos y que en 2021 estuvo muy, muy bien. Pero no por todos lados. Alemania está solo un 2,5% por encima de donde estaba en 2019. Alemania fue el último mercado mayor en Europa en recuperar las pérdidas de COVID. Los alemanes en general no les gusta gastar, no como los holandeses, pero también los alemanes no son muy, muy felices de gastar, y cuando la situación se pone un poco tensa, todavía menos. Así que con todo lo que estuvo pasando en estos años en Europa, en el mundo y todo eso, los alemanes no gastaban y demoraron 4 años en volver a los niveles de ventas de libros que tenían antes de la pandemia. A ver, si miramos solo al lado ventas de libros en papel, la diferencia las veis con los países nórdicos. Los países nórdicos, ahí en los mercados del libro, han ido muy bien en estos años, incluso durante la pandemia, porque todo el crecimiento que han tenido los nórdicos en los últimos años ha sido digital. Y cuando digo digital, digo audio. Y entonces, ventas de libro de papel en los países nórdicos están por debajo de donde estaban antes de la pandemia, aunque el mercado esté mucho mejor que antes. Y ventas de audiolibros que han crecido 200% en países como Finlandia, pero también en Italia, y 60 y pico % Suecia, Reino Unido. El audiolibro sigue siendo en estos años uno de los más importantes fenómenos, las grandes novedades, y que conlleva también un cambio de modelo de negocio muy importante. Ventas en librerías, por primera vez en 2024, en la mayoría de los mercados recuperan y vuelven a más o menos los niveles de antes de la pandemia. Hasta el 2023, en la mayoría de los mercados todavía no se ven recuperadas las ventas en librería, lo que era un elemento de debilidad, evidentemente, para el sector, dada la importancia de la librería física para la edición. Pero, de nuevo, veis, por ejemplo, en Suecia todavía no, porque, de nuevo, estamos hablando de un mercado que es muy dinámico, pero prácticamente casi solo en digital. Mientras, evidentemente, todavía las ventas en línea, aunque han ido disminuyendo después de la pandemia, siguen estando a un nivel mucho más alto que antes de la pandemia. ¿Qué va pasando este año? Bueno, tenemos datos de los primeros meses del año y el cuadro es más o menos el mismo, con algo por encima, algo por debajo. Todavía donde hay crecimiento es porque los precios suben, pero no las ventas en volumen. Hay unas cuantas excepciones. Finlandia, eso es todo digital, sobre todo bases de datos. No sé por qué en los primeros meses, pero así me cuentan los colegas de Finlandia. Y de nuevo, la península ibérica con mucho más dinamismo. Y a propósito de eso, ya que estamos aquí, vamos a recordar del hecho que España es el único gran mercado en Europa que lleva 12 años creciendo ininterruptamente. Enhorabuena. Algo habréis hecho de bueno, evidentemente, y de verdad no hay ningún otro mercado en Europa que haya tenido un tren de este tipo. El único que se acerca es Reino Unido, donde creo que en los últimos 10 años, solo el año de COVID, bajaron un poquito y luego volvieron a empezar a crecer. Así que me dio por preguntarme, ¿es que hay un fenómeno español que merece analizar? Y cuanto parece la idea fue retomada, así que Daniel ya la llevó a la fama nacional, así que ahora ya todo el mundo sabe que a lo mejor hay un fenómeno español. Y bueno, voy justo a la mitad y ahora a ver un poco los retos.
los retos lo que se enfrenta el sector. Claro, lo que ha salido en estos últimos años, hay cosas que son retos desde 50, 100 años, lo que sea, no vamos a ver mucho de eso, pero ¿qué va pasando en estos años que nos tiene un poco preocupados y que nos hace, bueno, que nos pongamos unas ciertas preguntas? A ver, y en serio que nos tiene bastante preocupados. Sostenibilidad, rentabilidad, el declino de la lectura, la presión legislativa, una cosa que en Bruselas pues nos afecta mucho, pero y luego os afecta a ustedes también, y lógicamente la inteligencia artificial, no se puede hablar de nada sin hablar de inteligencia artificial en estos días. Sostenibilidad. Bueno, por un lado, claro que es importante que todo el mundo, incluso el sector editorial, haga su parte para salvar al planeta, porque más o menos nos lo estamos tirando. Así que no se puede prescindir de consideraciones de sostenibilidad en cualquier sector. Lo que hay que ver es, bueno, es un objetivo importante. Se puede transformar también en un objetivo que sea bueno para el negocio y no solo, aunque no es poco, para el planeta. ¿Cuáles son los costes y los beneficios de enverdecer el sector editorial? Y podemos encontrar una manera de medir nuestra emprenta de carbono. Y, por ejemplo, ¿qué podemos hacer para racionalizar al negocio para que sea más sostenible y al mismo tiempo sin afectar demasiado su rentabilidad? Por ejemplo, ¿cómo reducir el problema de los retornos de libros? Que eso sí me parece que en España es bastante por encima de la media europea. Y hay manera de estandardizar los formatos de libro para reducir la variedad y así ahorrar algo también a nivel de imprenta. Varias cuestiones varias preguntas que hay que ponerse. Rentabilidad. Mil preguntas. Por ejemplo, el hecho que por muchos años haya aumentado el número de títulos mientras la facturación se quedaba estable. Claro que no se puede hacer directamente la división ingresos por número de títulos, pero en promedio quiere decir que al final pasamos más de una década en que cada título en sí mismo vendía menos y ganaba menos. ¿Cómo salir de esta situación? El pasaje al digital y sobre todo el pasaje al audio, esta explosión del libro audio, y casi todo lo que es audio es suscripción. Todo otro modelo de negocio, todo otro tipo de rentabilidad, encima con el problema que ya también comentó Rudy, de cómo medir los ingresos si estás vendiendo audiolibros por Spotify. ¿Cómo vas a saber? ¿Cómo vas a ponerle un valor a los libros que vendes por Spotify? Y encima, de nuevo, ¿qué modelo de negocio finalmente vas a tener cuando casi todo tu ingreso sea audiolibro por suscripción? Algo que tener en cuenta. El crecimiento del mercado de segunda mano. No sé qué tal estará en España, pero por ejemplo en Francia los editores están súper preocupados. Un libro de cada 4 o 5 que se vende en España es de segunda mano. Así que puedes imaginaros qué quiere decir para el negocio. Ya van intentando imaginar, por ejemplo, una solución que imponga sobre todo a las plataformas en línea que venden enormes cantidades de libros de segunda mano, de pagarle algo a autores y editores, pero no voy a entrar en detalles legales, todo soy economista, pero parece que no va mucho de acuerdo esta idea con el derecho europeo. Nos quedamos con esto, así que a ver qué lograrán hacer. Y el crecimiento de la lectura en lengua original, sobre todo en inglés. Un montón de gente, sobre todo jóvenes, va leyendo cada vez más en inglés. Bueno, no en Italia, en España no sé, pero países como Holanda, los países nórdicos, bastante en Alemania, los jóvenes leen cada vez más en inglés, lo que, claro, también
crea un poco de desorden ahí en los mercados. La lectura, ¿qué está pasando con la lectura? Lo veis a través de los títulos de los diarios. En Estados Unidos, en Francia, los franceses leen cada vez menos. En Italia bajan los lectores y el tiempo para la lectura. Los niños leen cada vez menos por placer en Reino Unido. En Alemania, aunque suben las ventas, el sector se preocupa por la baja de lectores. A lo mejor en España están subiendo y menos mal. Parece que en cualquier otro país en Europa y por todo el mundo la lectura va bajando, lo que de hecho es muy preocupante. Pero también tenemos un problema, otro problema, lo que es medir la lectura, porque tampoco creo que estamos bastante seguros que la lectura baja, por lo menos lectura de libros, aunque no es el único tipo de lectura que existe, pero también sabemos que no somos capaces de medirla bien, la lectura. Llevamos años rogando que Eurostat sacara una nueva encuesta sobre la lectura en Europa. Ahí está, salió y ya no estamos tan contentos que lo hayan hecho porque no tanto por los resultados, aunque ahí también, sino porque no comprendemos cómo llegaron a estos resultados. Entonces, no sé si se lee, pero me parece bastante grande la pantalla ahí. Italia está ahí abajo con como 35% de gente que lee. Bueno, no somos los más intelectuales del mundo, pero tampoco estamos con una persona cada 3 que lee. Los datos de la Asociación de Editores Italiana hablan de un 70-75% de lectores, algo así. Istat, el Instituto de Estadística, los peores datos que sacan son 65-70%. ¿Cómo Eurostat llegó a 35%? No sé. Pero tampoco España, que no está tan mal, pero ahí la pone como en 55%. Me parece que la federación habla de un 70 y pico por ciento, ¿no? De 55% de lectores. Así que ya primero nos quejamos que no miden la lectura, luego la miden y nos quejamos de cómo la han medido. A ver si logramos encontrar un sistema bueno y común para toda Europa. De todas formas, parece que, según estos datos, me parece un poco pesimistas, hay un 47% de europeos que no leen libros, que me parece horroroso, y espero que el error que han hecho con Italia y España lo hayan hecho también con la mayoría de otros países, porque si no, si casi la mitad de la población no lee libros, bueno, ya se explican muchas cosas que están pasando, digamos. Y luego, ahora no voy a entrar en el detalle, para poneros ahí hay unas leyes. Lo que quisiera subrayar el hecho que casi paradójicamente en la edad digital mucha de la legislación que nos preocupa de momento afecta al libro no en cuanto vehículo de contenido, sino en cuanto objeto físico. Es un producto manufacturado hecho de papel. Por eso el reglamento deforestación se ha vuelto la pesadilla de los últimos 2 años. Por eso vamos mirando al reglamento sobre embalajes, que bueno, de momento no nos afecta mucho, sino que a lo mejor habrá que dejar menos espacio vacío en las cajas cuando se manden libros comprados por internet, que no estaría mal, porque a veces te llega un libro en una caja así, que no hay razón. El ecodiseño para productos sostenibles, que bueno, de momento no afecta al papel y esperamos que no lo haga nunca, pero impone desde el año que viene una obligación de declarar la cantidad y el destino de los bienes no vendidos. Así que todos los libros que se retornan, las grandes editoriales tendrán que declarar las cantidades. Y otro tipo de leyes que de nuevo afectan sobre todo el libro no como contenido, sino como producto. El reglamento seguridad de juguetes que afecta a los editores de libros para niños. El reglamento general de seguridad de productos que impone algunas pequeñas obligaciones. Bueno, accesibilidad. Todos los libros electrónicos tienen que ser accesibles a personas con discapacidades. El reglamento de pagos retrasados que estamos intentando matar desde 2 años y sigue ahí un poco agonizando. Así que mucha presión también legislativa de la que nos ocupamos en Bruselas, de la que se ocupan todos nuestros miembros como la Federación también soportándonos ahí y a nivel nacional.
Y la inteligencia artificial, de nuevo, contada en un minuto a través de títulos, por un lado parece que estamos enfrente al robo de contenido más grande de la historia de la edición. Por un lado, por lo menos eso parece, porque han utilizado todos los libros del mundo para entrenar la inteligencia artificial. Vamos a tribunales, a veces ganamos, a veces no ganamos. La legislación, como siempre, lleva meses, sino años de retraso y a veces hace las cosas peores. Entonces, los editores, por un lado, hacen negocios con los desarrolladores de inteligencia artificial, también un montón de quejas sobre eso. Por otro lado, los autores utilizan inteligencia artificial, a veces ni se enteran que le dejan pedazos de prompt en los libros, y plataformas están rellenas de libros hechos por inteligencia artificial, que incluso libros de medicina, científicos, que cuentan bobadas, pues, al final, o libros que te explican cómo recoger champiñones y reconocer los champiñones venenosos, pero se equivocan y te comen los champiñones venenosos porque lo leíste en un libro escrito por inteligencia artificial. Eso ha pasado. Así que a este fenómeno también no tenemos ni idea de dónde nos va a llevar. Bueno, fue un recorrido bastante rápido, pero espero haber tocado más o menos todos los temas, y de nuevo gracias por vuestra atención. Enrico, hola. 30 segundos para una pregunta de alguien de la audiencia. Muy rápido nos tienes que contestar. ¿Hay alguna posibilidad de que se pueda crear un sello Europa para los libros editados en los países de la Unión Europea con certificado de calidad? Y lo tienes que contestar en 30 segundos. No. Un segundo. Entiendo la idea, pero cuando uno se ponga a ver a todos los lados, los aspectos prácticos, me temo que se termine por quedar más problemas de los que se resuelven. Aunque entiendo muy bien, en un mundo ideal sería una cosa, bueno, muy buena por hacer, pero creo que como se dice, creo también en español, el diablo está en los detalles, en este caso, de verdad, porque la idea es muy buena, pero hay un montón de diablos escondidos detrás de cómo aplicar una cosa así. Merece la pena pensarlo, bueno, pero de momento no. Creo que sí, los lados prácticos sacarían un montón de diablos por ahí. Bueno, lo archivamos, Enrico. Gracias por tu presencia en el Fórum Edita.